A mí me preocupa que esta iniciativa establezca las facilidades para el triple y el cuádruple play, pero solo entre privados. Va a poder, por ejemplo, el canal 22 dar telefonía a internet, va a poder el canal 11 dar esas mismas plataformas. El sistema que se va a crear va a tener esta posibilidad. Esas preguntas no tienen respuesta todavía. Bueno, vamos a continuar con esta reflexión en términos de lo que hemos titulado la revolución en las telecomunicaciones. Nos acompaña vía Skype Clara Luz Álvarez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hay una pregunta interesante, muy interesante, que quería hacer Jorge Hernández. Jorge, pregunta a Clara con toda confianza. Sí, yo quiero aprovechar que se armó un contrapunto muy interesante, sobre todo por las personas como yo, que yo entiendo lo que no entiendo, o entiendo que no entiendo, y trato de entender esto de must offer y must carry, parece como el nombre de un bar en Santa Fe, al que nunca voy a ir. Pero ahorita por lo que dijiste, yo te quiero preguntar, ¿tú crees que esta reforma tan revolucionaria puede ayudarnos a contener la basura que pasa en los medios, o más bien puede ser como la multiplicación de más y más basura, y más comerciales, y más televisión hueca? ¿Tú qué? Jorge, le diste el dedo en la llaga. Yo diría que esta iniciativa busca que exista competencia, pero la competencia no es pluralidad. Y aunque la iniciativa en varias partes pone el término de pluralidad, no hace cosa alguna para que la pluralidad exista. Es decir, no se enfocaron a buscar la pluralidad. Puede ser que mañana tengamos 4 cadenas, entre comillas, nacionales, pero que nos den el mismo tipo de programación. Ahí es donde cobra relevancia la producción independiente, donde cobra la relevancia el equilibrio entre lo que es programas y lo que es publicidad. O sea, aquí lo que sorprende, Jorge, para contestar tu pregunta, sería, ¿por qué omitieron esa parte? ¿Por qué fueron tan detallados en cosas que no venían al caso? O sea, la política pública de inclusión digital, esa no tendría que haber sido así de detallada, ni tampoco detallarnos tanto el must carry, el must offer, la dominancia y todo lo demás. ¿Y por qué olvidaron estos aspectos que podrían contribuir con la pluralidad? ¿Por qué se negaron a incluir el derecho de las audiencias? ¿Por qué se negaron a incluir que se establezca un esquema de autorregulación de los medios, un esquema de autorregulación regulada? Donde ahí sí, tú, Jorge, y todo el auditorio tendríamos derechos como audiencias, y no como hoy, seguir consumiendo, en la mayor parte de los casos, mucha basura. Digo, salvo excepciones, orgullosamente, como el Canal 22. Clara, de verdad que te agradecemos mucho el habernos acompañado, el reflexionar sobre estos temas que dan, de verdad, para seguir adelante con muchas ideas y con muchos asuntos. Pero ahora tenemos una entrevista muy importante, una entrevista con uno de los actores fundamentales en esta reforma. ¿Qué ocurre con las autoridades? ¿Qué ocurre con el gobierno? ¿Qué ocurre con la opinión de quienes ocupan como funcionarios públicos de este tema, con quienes se ocupan como funcionarios públicos de este tema? Vamos a una entrevista que es también una pieza clave en esta reflexión. Así es, estamos aquí en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y vamos a conversar con el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, José Ignacio Peralta Sánchez. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Canal 22. Muchas gracias por la invitación, bienvenidos sean aquí a la ST, por supuesto saludar a todos los que nos ven, nos escuchan y estamos a la orden. Bien, vamos a hablar de esto que está muy movido, que es esta reforma en torno a la telecomunicación. ¿Cuáles son aquellos elementos que nos darán la posibilidad de tener un movimiento mucho más ágil en medios de comunicación? Bueno, es un tema muy profundo, es un tema muy importante. Hay que recordar pues cuál es la importancia del sector y por qué hay que hacer una reforma, cuáles son los problemas que actualmente tenemos para que finalmente, una vez que los podamos resolver, le podamos llevar a banda ancha a todos los mexicanos. La política, por así decirlo, viene a ser como la cabeza. ¿De qué manera las articulaciones le van a dar movilidad a todo ello? Bueno, toda la parte fundamental está dirigida a resolver los problemas que hemos experimentado, enfrentado
precisamente en el sector de telecomunicación. Yo te diría que hay dos fundamentales que son pues, la alta concentración y en segundo lugar pues, la litigiosidad, si se me permite la palabra, o la incapacidad que ha tenido el Estado mexicano de aplicar política pública, porque cualquier decisión que se toma en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión, pues genera impugnaciones, genera juicios muy complejos, muy largos. Obviamente se pretende pues, que con un organismo regulatorio que tenga autonomía constitucional y que tenga una fuerza legal importante, se pueda recuperar la capacidad rectora del Estado en materia de telecomunicaciones y con ello ser mucho más eficaces en la aplicación de la política pública. En términos de órganos regulatorios, ¿cómo van a funcionar estos órganos? Son dos órganos regulatorios, uno que tiene que ver con telecomunicaciones y otro con competencia en general. Estos dos órganos regulares tendrán una junta de gobierno de 7 comisionados. Hay un proceso muy interesante e innovador de la manera en la que van a ser seleccionados finalmente estos comisionados, que van a tomar decisiones de carácter colegiado y que van a tener pues un soporte jurídico que va a permitir pues que las decisiones que tome este órgano regulador sean realmente efectivas y eficaces al momento de su implementación. Te daré un ejemplo: el único medio de impugnación de los regulados que tengan una queja o que tengan una inconformidad en relación a una decisión que ha tomado el regulador va a ser el amparo indirecto y no podrá tener suspensión. Aquí nos está diciendo que hay un trabajo que será como órgano colegiado, pero por ejemplo en el caso de Nigeria, las personas de la sociedad civil forman parte también de estos órganos reguladores. Bueno, es un órgano regulador que se va a ciudadanizar en cierto sentido, es decir, sale completamente de la esfera del Ejecutivo Federal y cualquier mexicano o ciudadano mexicano que pueda, que cumpla con los requisitos que la Constitución exige para ser integrante de la Junta de Gobierno, bueno, podrá ser, digamos, seleccionado en una lista que después deberán de hacer un examen y que las mejores calificaciones de este examen pues podrán ser propuestos por el presidente de la República y ser ratificados por el Senado. Si un concesionario no llega a cumplir con algunas de las normatividades o lo que dicte la ley, ¿qué es lo que ocurrirá? Le pregunto porque Purificación Carpintero ayer decía incluso que se podrían retirar concesiones. Hasta ahora no ha ocurrido eso. Bueno, no tenemos precedentes, pero ciertamente la legislación actual lo permite, nunca se ha hecho. Y esto se fortalece incluso con la nueva reforma constitucional. Si un regulado no acata las instrucciones, las disposiciones, las decisiones del órgano regulador, pues habrá sanciones muy serias, no solamente pues en pago de dinero, sino también en cobertura o servicios, o incluso puede llegarse a dar el que se le revoque precisamente la concesión. Objetivos. En uno de los países nórdicos, los ciudadanos al nacer ya tienen algunos gigas de derecho. ¿Todavía nos falta mucho para ello? Pues, digamos, hay que reconocer que sí, la penetración de banda ancha, tanto fija como móvil, pues anda en porcentajes muy pequeños, abajo, alrededor del 10%, incluso un poco por abajo del 10%. En localidades pequeñas, te diría, por ejemplo, que de las 160,000 localidades que tiene México, en donde hay de 1 a 250 habitantes, solamente el 35% de los ciudadanos tienen un teléfono celular. Es decir, sí hay rezagos importantes, tenemos que cerrar estos rezagos, tenemos que conectar a todos los mexicanos y después eso es un crecimiento horizontal, digamos, y después tenemos que empezar a crecer de manera vertical, a darle, ya que todo el mundo esté conectado, cada vez más ancho de banda, cada vez mejores servicios, cada vez mejores precios y que todo el mundo se esté beneficiando del ser parte de la sociedad de la información y del conocimiento. Bien. José Ignacio Peralta, subsecretario de Comunicaciones y Transportes, muchas gracias por... Muchísimas gracias por la entrevista, muy buenas noches. Bien. Regresamos al estudio. Bueno, yo quiero agradecer la perspectiva literaria, creativa, de verdad, hasta filosófica, que tiene mi amigo Jorge Hernández sobre estos temas. Jorge, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Víctor, y gracias a Raúl Trejo de Labre, que de veras, yo me voy con una idea mucho más clara de lo que está pasando en mi país, en algo tan importante y tan impalpable como las telecomunicaciones. Gracias, de veras. Ha sido un placer. Gracias, Jorge. Tenemos una penetración de banda ancha del 11-12% de la población en banda ancha fija y sin embargo la televisión llega al 98% de los hogares. Pues,
no veo que vaya a sustituir en el corto plazo la televisión a la banda ancha a la televisión. Yo creo que va hacia allá, van a convivir un tiempo ambas tecnologías y quizás después la televisión evolucione